nombre es Kelly Janet Montes Guevara, estudiante de octavo semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. En esta ocasión les venimos a hablar de las didácticas flexibles basadas en el diseño universal para el aprendizaje dual. El taller nos trae una serie de preguntas que yo les voy a responder respecto o desde mi punto de vista. ¿Qué entienden por diversidad? Yéndome al término de mi entorno laboral o de mi accionar pedagógico, para mí diversidad tiene que ver con aceptar los diferentes procesos o las diferentes personalidades que están dentro de un aula de clase, desde lo cultural, desde lo religioso, desde lo personal, desde lo cognitivo, desde lo social, hasta desde lo psicoafectivo. Eso para mí es diversidad en cuanto a la educación. Desde su experiencia personal, profesional y laboral, ¿cómo define el concepto de inclusión? Para mí la inclusión es la capacidad que tenemos los profesionales de la educación o las personas en general para tener empatía y tolerancia con esas personas que necesitan un trato especial o diferencial. ¿Qué significa para usted la educación inclusiva? Para mí, la educación inclusiva es esa educación que nos permita conocer de manera personal cada problemática, porque es bien sabido que cada niño trae consigo su propio nivel de aprendizaje. Entonces, como docente, en nuestro quehacer, en nuestro rol pedagógico, tenemos que tener esa capacidad para enseñar dependiendo estas diferencias que nos hace, valga la redundancia, diferentes los unos de los otros. Considera que es posible desarrollar prácticas educativas inclusivas que atiendan la diversidad de todos los estudiantes desde el aula. Es difícil, sobre todo en el sector público, pero no imposible. Generalmente un docente en un aula de clase público tiene hasta 30 niños, con diferentes capacidades, diferentes maneras de pensar, de actuar, con sus particularidades que nos hace bastante difícil a nosotros en este rol llegarle a cada cual, mas no se considera imposible, porque para eso somos, para tener o generar didácticas o estrategias que nos permitan llegar a este tipo de población. ¿Cuáles crees que son las barreras personales, familiares, institucionales y comunitarias que se presentan en tu entorno para el desarrollo de las prácticas educativas inclusivas que atiendan la diversidad de todos los estudiantes en el aula? La primera barrera es la personal. Nos encontramos en el entorno incluso con padres de familia que nos dicen: ¿por qué están permitiendo a este niño aquí? Cuidado, este niño me agrede a mi niño. Y ya están siendo apáticos, intolerantes con ese tipo de casos. Otros casos de pronto es la velocidad del aprendizaje, el diferente grado de complejidad con el que aprende un niño. Nos encontramos con entornos muy intolerantes, incluso dentro de los mismos padres de familia o docentes a los que les corresponde atender estos casos. ¿Cuáles crees que son los factores facilitadores en lo personal, familiar, institucional y comunitario que se presentan en su entorno para el desarrollo de sus prácticas? El término facilitador, factor facilitador en el sector público es completamente difícil. En cuanto a la infraestructura, pésimo. En cuanto a la preparación del docente del sector público para atender este tipo de casos, peor. 5. En el marco de la educación inclusiva, considera que es importante resignificar la práctica pedagógica totalmente. Ya esa educación tradicional que estamos tratando de abolir hace rato, en esta era de ahora, que los niños y niñas vienen con muchos más problemas, no sé si por el entorno, no sé si por el facilitarismo, tal vez de los padres de familia de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es mucho más difícil y es completamente necesario resignificar esta práctica. Nos encontramos hoy en día docentes que trabajan todavía el modelo pedagógico de por allá del 2000 y algo, empezando el siglo XXI. Entonces, incluso las mismas temáticas. Esto, más que una importancia, es una necesidad en la educación actual. ¿Qué demandas personales y profesionales considera que requiere un docente para trabajar con flexibilidad curricular? Lo primero que yo considero que debe tener un docente para trabajar con flexibilidad curricular es empatía. Es sentir su profesión como una vocación.
y no como cualquier actividad profesional que le está generando un ingreso económico. El docente debe ser empático, debe ser muy didacta para poder enseñar, para poder amoldarse a ese entorno que les está permitiendo. Les estoy dando mi concepto, ¿sí?, en cuanto a esta educación inclusiva que es completamente necesaria en esta era en la que estamos viviendo. Agradezco y espero no haber ofendido de pronto con mis palabras. Además de ser docente, también soy mamá. Tengo niños de diferentes edades a los cuales me toca tratar de manera diferente. Niños que manejan, a pesar de que están en mi mismo entorno, bajo mi mismo techo, diferentes personalidades, diferentes formas de aprender. Y si pasa en la casa, en el hogar, yo pienso que el accionar docente tiene que ser muy práctico, desde lo personal hasta lo laboral, implementando estrategias que te permitan impactar un proyecto de vida diferente. Hoy en día nos encontramos docentes que no les importa si el niño aprende o no aprende. Entonces, ¿de qué se trata? De tener empatía, de tener esa capacidad de amoldarte a las situaciones y circunstancias que el sistema educativo nos está poniendo hoy en día como un reto. Hay un tema acá atrás que se me quedó mucho y es ¿cuál es la barrera personal, familiar, institucional y comunitaria? La comunidad en general no está preparada para asumir un reto de este tipo de aprendizaje más psicoemocional, necesario en esta era que es difícil, o sea, no me gusta usar el término, pero los mismos adultos la consideran una era de cristal, ¿sí? Una generación mucho más frágil, una generación mucho más sensible, una generación con mucha más facilidad para tener problemas psicoemocionales. Este reto para estos docentes actuales debe ser como que algo muy pragmático, pero siempre desde lo psicoemocional. Muchas gracias.